perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ya pueden sentarse ahora sí. Pues me da mucho gusto otra vez estar compartiendo con ustedes. Les invito como siempre que dispongan su mente y su corazón. El tema que voy a hablar el día de hoy, yo creo que ya algunos como que se imaginan de qué va a ser. Y es un tema que normalmente no a todos nos gusta que nos hablen acerca de este tema. Pero yo te pido que abras tu mente y tu corazón para lo que Dios quiere hablar a tu vida. Y bueno, estamos ya... ¿Cuántos días faltan para que sea Navidad? ¿Quién lleva la cuenta? Estamos hoy a 15, ¿no? No menos, faltan menos. Para Navidad, para el 24, faltan 9 días para que sea Navidad. Y no sé a cuántos les gusta mucho esta época, como que hay mucha gente que es su época favorita del año y que les gusta ver pasar las casas con luces y los adornos y todas esas cosas, ¿no? Los árboles de Navidad aquí y allá, los centros comerciales. A mí me gusta ir a ver los centros comerciales, cómo los adornan bien padres. Tenemos intercambios, hay fiestas, hay festejos, hay celebraciones. Es un mes de muchas pachangas y de mucha celebración. Y les digo, para algunos es la época favorita del año. Y vemos también en esta época gente abarrotando los centros comerciales. Ahora que abrieron, no sé cuántos ya fueron a Galerías Metepec. No sé si se sigue llamando así. O si solo lo extendieron, me parece, ¿no? No sé cuántos ya fueron, yo no he ido. No sé qué tal esté. Pero la verdad es que si tú vas en cualquier día de diciembre a cualquier plaza de aquí, de Toluca, está así, a reventar. Y más porque ahorita ya pasó quincena y muchos ya recibieron el aguinaldo, entonces la gente está desesperada comprando. Y eso nos puede pasar también a nosotros, que de repente es como de, ya cayó dinerito extra, y empezamos a comprar cosas que no necesitamos. Pero es como esa fiebre de querer consumir, porque estamos en una época de consumismo, ¿verdad? Donde hay dinero y entonces queremos consumir. ¿Y qué pasa? También se vuelve una época en la que pareciera que hay una competencia por ver quién gasta más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos dinero. ¿Y qué pasa si a lo mejor no tenemos dinero? Porque también puede ser, ¿verdad? Que no tengamos dinero para gastar en esta época. O si no vamos a poder salir de vacaciones a algún lugar, como acostumbramos, ¿qué pasa? Normalmente nos sentimos insatisfechos y frustrados. También en esta fecha hay muchas personas que sienten una profunda nostalgia y tristeza debido a que hubo en este año alguna separación familiar, alguna ruptura amorosa, alguna amistad que se terminó. Y entonces vienen esos recuerdos y añoran lo que había en otros tiempos. Extrañan a personas que por alguna razón ya no forman parte de sus vidas. Y es por eso también que en esta época se tienen los índices más altos de depresión y por ende de suicidios. Si ustedes buscan las estadísticas, así es. También en esta época es donde se tienen más accidentes de auto por estar en estado de ebriedad. Y también en este mes es donde más personas se endeudan. ¿Por qué creen? Iglesia, todo esto pasa porque estamos a veces tratando de llenar vacíos del corazón. ¿Y eso nos puede pasar como cristianos? ¿Podemos caer en eso como cristianos? ¿Sabes? Podemos conocer a Dios. Nuestra vida está siendo transformada por Él. Pero ¿qué pasa cuando aún no hemos podido sanar relaciones familiares? Sanar relaciones de amistad, relaciones amorosas con personas que nos lastimaron. Cuando no hemos perdonado a quien nos hirió, o cuando no hemos sido capaces de pedir perdón a quien lastimamos, o cuando no hemos sido capaces de perdonar a nosotros mismos, entonces estos vacíos del corazón se hacen más evidentes en esta época. ¿Por qué? Porque viene la nostalgia, viene el recuerdo, llega a nosotros esa incomodidad, esa insatisfacción que a lo mejor estuvo ahí todo el año, pero en este mes justamente se vuelve más evidente, como que se potencia, ¿no? Y entonces eso hace
que una época que debería de ser celebrada con alegría, con agradecimiento, se vuelve una época que vivimos de otra forma, con tristeza, con nostalgia, con pesar o inclusive con depresión. Y he titulado a este mensaje, si algunos de ustedes vieron, el título del mensaje es ¿por qué yo? Y quiero que le digas a la persona que está al lado, atrás, adelante, dile ¿por qué yo? Dile ¿por qué yo? ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta? ¿Por qué yo? Y yo les decía, este tema es así de, ¡oh!, incomoda. Miren, yo me acuerdo hace unos años que cuando en la iglesia hablaban sobre el perdón, era de, ¡ay, hubiera sabido que iban a hablar de eso, no venía! Porque, ¡ay, cómo me incomoda que me estén diciendo que tengo que perdonar! O sea, ya me lo dijiste, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema que, híjole, ¿no? Tocamos una fibra dolorosa. ¿Por qué yo? No sé si alguna vez te has hecho esa pregunta. ¡Ay, pero por qué yo tengo que perdonar! Si él fue el que me hizo daño, no. Mira, si te contara, hace 14 años que me hizo esto y me sigue doliendo como si fuera ayer. No, yo estoy aquí esperando que venga de rodillas. Y eso, a ver si así lo perdona. ¿Por qué yo? Si ella fue la que me hizo daño, ¿yo por qué tengo que tomar la iniciativa de ir y pedirle perdón? Cuando ella fue la que me hirió con sus palabras o la que me dejó de hablar. ¿Por qué yo? ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta? No. Y quiero preguntarles algo. ¿Por qué perdonar? ¿Por qué debemos de perdonar? Y con esto quiero motivarte a un tema que yo sé que no es tan fácil de abordar. Primero, porque cuando tú perdonas, alcanzas sanidad emocional, número 1. Número 2, cuando tú perdonas, puedes caminar en plenitud, como Dios quiere. Y número 3, cuando tú perdonas, eres transformado para bendición a otros. ¿Cuántos estuvieron en el ayuno de 21 días? Levanta tu mano. Casi todos los que están aquí. Pues viene el examen. ¿Se acuerdan del tema de heridas emocionales? ¿Y se acuerdan que al final, cuando venía de cómo sanar las heridas emocionales, qué venía? ¿Qué decía entre lo que teníamos que hacer? Perdonar. Ay, no, ya no me acuerdo. Eso casualmente no lo anoté. Como que ese punto lo vi medio borroso, ¿no? No estaba ahí. Perdonar. Y yo lo abordé súper rápido porque les dije, bueno, en otra ocasión vamos a profundizar más sobre el tema. Y la ocasión ya llegó. No nos salvamos de ese tema. Perdonar. Porque a lo mejor ya identificamos qué heridas tenemos. Ya identificamos quién nos hirió, quién nos lastimó. Ya sabemos bien, si yo te pregunto a quién extrañas, tú me vas a decir luego. ¿Quién te provoca nostalgia? Cuando tú te pregunto sobre alguien y tú luego sientes dolor o sientes tristeza o vienen esas ganas de llorar, tú me vas a decir quién es. Todos sabemos el nombre de esa persona, el nombre de esa herida. El tema es qué estamos haciendo con eso. El siguiente paso de identificar es perdonar. Perdonar. Y hoy vamos a hablar justamente sobre ese tema. Dios quiere que tú y yo aprendamos a perdonar para que nada nos impida disfrutar y vivir conforme al propósito de Dios. Porque ¿sabes qué pasa? El perdón te ata. El no perdonar te ata a la persona. El no perdonar hace que tengas vacíos emocionales. El no perdonar hace que tengas resentimiento y raíces de amargura en tu corazón. Y yo sé que hemos escuchado mucho sobre que debemos perdonar, pero quiero empezar con esto. ¿Qué significa perdonar? Y no sé si sabes qué significa la palabra perdón. Es interesante porque viene de dos palabras en latín. Una es per y la otra es donare. Y significa dar por, dar para o dejar ir. Esa expresión me encantó, dejar ir. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ejercemos el perdón, soltamos a quien nos ha ofendido o nos ha hecho mal. Quiero repetirte esto porque es muy importante. Cuando tú perdonas, estás soltando a quien te dañó o a quien te ha hecho mal. Y hace un tiempo le di esta ilustración a una persona
que le decía que cuando no perdonamos es como que tenemos en una celda, como de una prisión, a la persona. Pero el punto es que estamos junto con ella en la celda y amarrados aparte con unas esposas a la persona. Si yo te dijera, imagínate esta ilustración, pon en tu mente la persona que te dañó, haz este ejercicio mental, y que yo te dijera, ¿qué crees? Que tú estás en una celda amarrada a esa persona, ya sea con unas esposas o con cadenas, y estás en la misma celda que esa persona. ¿Qué me dirías? Ay, no, pues ¿qué hago ahí? No, pues quítame las esposas, tú tienes la llave. Nada más que no has querido salir. Eso es el perdón. Es que tú dejas ir a la persona, porque mientras no perdonas, la persona sigue encadenada contigo. Puede pasar años y sigue ahí, en la misma prisión que tú. Perdonar no solo implica una liberación para quien cometió el error, sino que también libera a la persona que perdona. Perdonar no es algo que hacemos por el otro en la mayoría de ocasiones, sino es algo que hacemos por nosotros mismos. A veces decimos, no, es que yo no hice nada. Quien tiene que venir y pedirme perdón es la otra persona. Pero mientras, ¿qué pasa? Sigues en la misma prisión con esa persona. Perdonar es dejar ir, soltar a esa persona, y entonces al soltarla, ¿qué pasa? Tú también eres libre. Ese es el punto del perdón. ¿Qué nos dice Colosenses 3:13, que es el versículo con el que empezamos? Perdonar es recordar cuánto he sido perdonado. Dice, antes ser benignos unos con otros. No, creo que este es otro versículo, ¿verdad? Soportándoos. No sé de dónde saqué ese versículo. Bueno, pero sí está en la Biblia. Si no es Colosenses 3:13, no, es que este empieza con soportándoos. Se me hace que debe ser Efesios. Pero bueno, ahí después lo buscan en su Biblia. Tienen que asegurar que sí les esté predicando de la Biblia, ¿sí, no? Dice este versículo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y de todas maneras también podemos utilizar este versículo de Colosenses 3:13 porque nos dice, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Este es el punto de partida para que tú puedas perdonar de forma genuina a alguien. Si tú, escúchame bien, si tú no te sientes perdonado por Dios, no vas a querer perdonar a nadie. Te lo voy a repetir. Si tú no te sientes perdonado por Dios, difícilmente vas a poder perdonar a alguien más. Si tú eres muy duro contigo mismo, vas a ser duro con los demás. Pero entre más gracia tú recibes de Dios, entre más perdón tú recibes de Dios, eres capaz de impartir eso mismo a otros. Cuando tú eres capaz de entender, iglesia, de decir, es que yo soy un pecador, yo le he fallado tanto a Dios, pero aún así Él me ha perdonado, ¿quién soy yo para no perdonar a alguien más? Entre más perdón sientas de Dios, más dispuesto estarás a perdonar a otros. Romanos 12:19. Si me pueden ayudar en la NBI, por favor. Perdonar es renunciar a tu derecho de vengarte. Ay, esta parte a mí también me cuesta trabajo, Se los predico y es así de, ay, como que mejor quito ese punto porque a mí tampoco me agrada. Pero esto es perdonar, renunciar a tu derecho de vengarte. Romanos 12:19 nos dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo quiero preguntarte, ¿quién puede proporcionar mayor justicia? ¿Tú o Dios? En otras palabras, ¿quién es más justo? ¿Tú o Dios? Entonces, si sabemos que Dios es justo, que Dios va a dar justicia por lo que sea que te hayan hecho, ¿por qué no dejamos en manos de Dios?
Porque nos gusta cobrar venganza por nosotros mismos. Miren, ustedes me ven así, bien calmadita, bien portada, no sé, bien linda, a lo mejor algunos podrán decir, de, ay, no, ya ni se enoja, siempre está contenta. No, pero, híjoles, yo les contaré que tengo mi carácter también. Y una de las cosas que más así como dicen, ¿no? Que te prende la mecha, es cuando escucho que alguien está hablando algo, ya sea de mí o de alguien que quiero, que no es verdad. Ay, esto es así como de que luego, ¿no? Es así de, no, pero ahorita les voy a decir y en redes sociales voy a quemar a esa persona, ¿no? O sea, de verdad, esos son los pensamientos que llegan luego, ¿no? ¿De qué? De venganza, de decir, ay, pero si esa persona ni cristiana es, según dice que va a la iglesia, pero ni cristiana es y anda diciendo esto, ¿no? Siempre viene como esa reacción inmediata, pero después es como de, ¿no? Dios diciéndome, recordándome siempre ese versículo, mía es la venganza, no te corresponde a ti, suéltalo, déjalo ir. Y a veces cuánto trabajo nos cuesta, ¿verdad? Porque podemos estar años con ese tema, años, no, pero es que fíjate que fulanita me hizo esto, ¿no? ¿Hace cuánto pasó? No, pues tiene 20 años. Y a veces lo cuentan de verdad como si hubiera pasado ayer. Sigue ese rencor, ese resentimiento. ¿Y qué pasa cuando no soltamos eso? Se vuelven raíces de amargura en nuestro corazón. Entonces, cuando tú perdonas, renuncias a tu derecho de vengarte, pero confiando en que Dios va a proporcionar una justicia mejor de la que tú pudieras dar. Y me gustó una frase que encontré, no sé quién la dijo, no viene en la Biblia, para que no digan así de, ay, ¿dónde viene ese versículo? No. Pero me gustó mucho la ilustración porque dice, empeñarse en la ira es como aferrarse a un carbón ardiente para arrojárselo a otro. Quien se quema eres tú. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces así somos, ¿no? Agarramos un carbón ardiente y es como de, ahora sí que me lo encuentre, ¿no? Se lo voy a aventar y estamos fantaseando con esa idea de cómo va a sufrir la persona, pero ¿qué pasa en el proceso? ¿Quién se está dañando? Tú. La persona ni en cuenta, ¿no? Así de, a lo mejor nunca te la vas a volver a topar, pero tú te sigues lastimando cuando no perdonamos. Eso pasa, ¿no? Nos aferramos como a un carbón ardiente. Lucas 6, 27 al 28. Perdonar es pagar bien por mal. Nos dice Lucas 6, 27 al 28 en la NBI, dice, pero ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Son esos versículos que también quisiéramos borrar de la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir que has perdonado verdaderamente a alguien? Cuando puedes ver las heridas de esa persona y no solo las tuyas. Cuando eres capaz de orar por esa persona y bendecirla. Y tal vez te puedes preguntar, ¿pero cómo puedo llegar a ese punto? ¿Cómo puedo perdonar a alguien que me lastimó tanto? Solamente Dios nos puede ayudar a hacerlo. No tengo una respuesta mágica, una solución mágica a eso. Es algo que solamente Dios nos puede ayudar. Y Él nos ha dado esas herramientas y además también el Espíritu Santo. Es esa vocecita que siempre está diciéndonos, hey, perdona. Hey, ya se va a acabar otro año. Y tú no sueltas a esa persona. Hey, mira, ya pasaste este ayuno de 21 días, pero no has terminado de perdonar. El Espíritu Santo siempre está ahí, haciendo ese trabajo de recordarnos y de decir, oye, es tiempo de que perdones, antes de que termine este año 2024. Y quiero hablarte de un referente sobre el perdón que encontramos en la Biblia, para profundizar más en este proceso del perdón y de cómo Dios nos enseña a ir en este proceso, y que es un proceso que, ¿sabes?, no va a ser fácil. Yo siempre les digo a todos cuando hablamos de la sanidad emocional que es un proceso. No es algo que es de la noche a la mañana, de hoy ya me desperté y ya me siento sano. Es un proceso. Es un proceso y es un proceso doloroso. Perdonar, de momento, va a doler. Y ahorita vamos a explicar más sobre eso. Y quiero hablarte, si yo les preguntara, ¿qué personajes
tenemos como referentes del perdón en la Biblia, ¿a quién me diría? Ah, ya está. ¿José? ¿Quién más? Jesús, bueno, Él es nuestro mayor referente. Estando en la cruz, ¿qué dijo? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, ese nivel es wow, ¿no? Ya estamos aspirando a mucho. ¿Qué otro personaje encontramos que nos habla del perdón? David. Yo solo he encontrado esos 3 personajes que son un referente sobre el perdón. Y quiero hablarte de uno, que es el que comentó Eder, José. Recordamos a José, ¿verdad? No quiero, porque son hablarte de 6, 7 capítulos, ¿no? Y no voy a profundizar mucho en eso, sino al final, en la parte que nos interesa. Pero solo quiero hacerte rápidamente un recordatorio de quién era José. José era el hijo favorito de Jacob, su padre. Tenía 10 hermanos y fue vendido por ellos a causa de la envidia que le tenían y los celos, ¿no?, que sentían hacia él. Él fue vendido a los 17 años y llegó a Egipto como esclavo. Y entonces, durante su tiempo como esclavo en Egipto, pues sabemos que la vida de José no fue precisamente fácil. Fue una vida bastante difícil, aunque Dios estaba con él, aún así, imagínense, llegar como esclavo a un país donde no conoces la lengua, las costumbres, nada, y aparte estás en calidad de esclavo. Ya no eres el hijo consentido, ahora eres esclavo. Tal vez cómo lo trataban, cómo comía, no sé, los trabajos forzados que tenía que hacer. Y sabemos también que llegó a ir, inclusive ¿hasta dónde? A la cárcel. Durante varios años estuvo en la cárcel. Es decir que tuvo que pasar varias dificultades, tiempos difíciles, pero José siempre demostró una fe inquebrantable en Dios. Siempre, ante todo, él confiaba en Dios. Y a través de muchos eventos que ya conocemos, que fueron dirigidos por Dios, él llegó a ser ¿qué? El segundo a cargo después de Faraón. El gobernador de toda la tierra de Egipto, encargado ¿de qué? De recolectar durante 7 años que habría de abundancia, de recolectar todo el alimento posible para los siguientes 7 años de escasez que habría en Egipto. Hasta ahí vamos bien. Y quiero que vayamos a Génesis 41. Era administrador, como bien lo decían por ahí. Era alguien que, imagínense, desde la cárcel, Dios lo puso en un lugar que uno dice, wow, ¿no? Era el segundo al mando después de Faraón en todo Egipto. Ahora, quiero que te quedes con estos datos. ¿Cuántos años tenía José cuando llegó a Egipto? 17. ¿Cuántos años tenía cuando fue puesto sobre la tierra de Egipto? 30. Y durante los siguientes 7 años nos dice que se casó y tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín, que es lo que vamos a leer, Génesis 41, 51 y 52. Dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Cuando yo leí la primera vez esta historia, como que estos versículos pasaron desapercibidos. Así de, pues qué padre, tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín, sí, los conocemos por las tribus, ok. Pero cuando lo leí apenas recientemente, como que esto me resaltó. Porque resulta que Manasés significa el que hace olvidar. Y entonces pensé, dije, ok, ya habían pasado casi 20 años desde que José fue vendido por sus hermanos. Ahora él está en otra posición. Es rico, tiene mucho poder e influencia sobre Egipto. Seguramente tiene una esposa guapa, 2 hijos. O sea, la vida le sonrió, como dicen por ahí, ¿no? Va bien todo con José. Pero ¿qué pasa en este punto? Me llama la atención que a su primer hijo le pone Manasés. ¿Y qué dice? Porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la ¿qué? La casa de mi padre. ¿Ven qué dice ahí? ¿Notan con qué intención le puso Manasés? Habían pasado 20 años desde que ese jovencito indefenso fue vendido como esclavo a Egipto. Y lo único que quería José en este punto de su vida
Y yo les digo, es un punto donde todo le iba bien económicamente, o sea, todo estaba muy bien en la vida de José. Pero ¿qué pasó? Todo el sufrimiento que había pasado a causa de su propia familia, él quería olvidarlo y seguir adelante. Y yo me imagino a José en este momento pensando, pues ya pasaron 20 años, nadie me buscó, ¿cómo es posible? Mis hermanos pudieron haber venido a investigar si seguía vivo, pero no les importé durante estos 20 años. Pues ya, mejor voy a olvidar, como que eso nunca pasó. Creo que yo ya no soy hijo de Jacob, ni hermano de todos mis hermanos. Ya, eso quedó atrás. Todo lo que pasó en Canaán, yo lo quiero dejar atrás. Y le pone a su hijo Manasés, el que hace olvidar. Quería olvidar a la casa de su padre. En otras palabras, quería olvidar todo el sufrimiento y todo el dolor que había pasado. Pero ¿qué crees? No podemos olvidar sin perdonar. Siempre el recuerdo de lo que dolió, de lo que nos hicieron, va a estar ahí. Y a lo mejor lo podemos reprimir, lo podemos encerrar con candadito durante muchos años, pero en el momento en el que nos volvemos a encontrar a alguien que nos recuerda lo que pasó, en el momento en el que pasamos por el lugar que nos recuerda esa situación, bueno, otra vez se activa ese recuerdo doloroso. José trató de olvidar, sin perdonar. ¿Alguna vez has intentado hacer eso? ¿Has intentado olvidar el dolor, la situación o las heridas que alguien te causó en el pasado? ¿Has intentado olvidar sin perdonar? Y normalmente escuchamos la frase de perdono, pero no olvido. Y normalmente decimos, no, eso está mal, entonces no estás perdonando. Pero ¿qué creen? Apenas la volví a analizar y dije, no, sí tiene sentido. Pero no en el sentido en el que esa frase es dicha. Porque es como de, yo perdono, pero no olvido, ¿no? Y sigue el resentimiento ahí. Sino es cuando perdonamos, seguimos recordando. Miren, eso es bien importante. Cuando tú perdonas, el recuerdo va a seguir ahí. Porque no es que se borre en automático todo lo que pasaste. Pero ¿qué pasa? Ya no va a doler como dolía. Cuando tú perdonas, ya lo recuerdas, pero ya no hay dolor. Y quiero hablarte un poquito de eso más adelante, sobre qué sentimos cuando no hemos perdonado todavía. Entonces, regresamos a la historia de José. Ya pasaron más de 20 años, ahora tiene casi 40 años de edad, o sea, ya es un adulto José. Muy ocupado en sus funciones como gobernador de Egipto, dice que de toda la tierra venían a comprarle alimento. O sea, imagínense, él tenía el poder para decir, a ti te vendo, a ti no. Y entonces él ya había decidido dejar su vida atrás en Canaán, cuando de repente llega el momento menos inesperado. Él ya se había olvidado de sus hermanos, así como tú has querido olvidar esa situación. Y de verdad que yo siempre les digo este ejemplo cuando hay alguien que me dice, es que yo no he podido perdonar. Y le digo, hazlo, porque la persona no va a tardar en reaparecer en tu vida. Y se los digo no porque sea profeta, porque lo he vivido y lo he visto. La persona que tanto te dañó no tarda en reaparecer en tu vida nuevamente. Tarde o temprano pasa. Así como le pasó a José. ¿Qué pasó? José ya había dejado atrás su vida en Canaán y de repente él estaba ocupado en sus funciones y iba a llegar a los 10 fulanos que lo metieron en el pozo y lo vendieron como esclavo. ¿Cómo creen que se habrá sentido José? De momento como que trató de contenerse y dijo, ok, voy a hacer como que no los conozco y no me conocen y ya, ¿no? Vamos a leer Génesis 42, 21 al 24. Y entonces, es una historia muy larga, ¿verdad? Pero sabemos que él les empieza a hablar en la lengua de Egipto y que los trata ásperamente, como si no los conociera. A ver, ¿de dónde vienen? No les creo nada, son espías. No, seguramente nada más vinieron a observar la tierra y son espías. Los trata mal. Y yo les preguntaría, por ahí está una frase como muy viral, es como un meme, ¿no? No sé, que dicen, escucho pero no juzgo, ¿no? Entonces yo les diría, ¿qué hubieran hecho ustedes en el lugar de José? Porque yo sé que tenemos a José en un concepto así, y la verdad es que sí, José es top.
Pero en este momento, ¿cómo hubieran reaccionado ustedes? Porque a lo mejor podemos juzgar a José y decir, ay José, ¿cómo los trataste así? Son tus hermanos. Pero él hizo como que no los conocía y los trató mal. ¿Qué nos dice Génesis 42, 21 al 24? Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Quien quiera. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pero vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió, diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Ajá, sí. Hasta el 24. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. ¿Qué nos dice? Y se apartó José de ellos, ¿y qué? Y lloró. ¿Se acuerdan lo que les dije hace un momento? Cuando no hemos perdonado, cada vez que recordemos lo que nos dañó, vamos a sentir dolor. Y ese dolor se ve muchas veces reflejado en lágrimas. Cuando no podemos evitar llorar, pero es un lloro no en nostalgia, es un lloro que duele, que lo sentimos desde las entrañas. Es un cuando nos recuerdan la situación o siquiera el nombre de la persona nos empieza a doler el estómago, sentimos un hueco dentro de nosotros, sentimos un nudo en la garganta que no nos permite hablar. O reaccionamos de manera irritable. De verdad, yo he visto personas que es así a veces de verdad no es intencional, pero le pregunto por alguien que yo no sé que pasó algo con esa persona. Yo no quiero hablar de eso. No, ni me menciones a esa persona. Ahí sale el dolor. Con ese enojo, con esa irritabilidad, ahí nos damos cuenta que hay algo que no hemos perdonado. ¿Te identificas con algo de esto? Lágrimas de dolor que vienen desde las entrañas, dolor en el estómago, cuando se nos hace un nudo en la garganta o cuando hay enojo que sale, cuando nos mencionan la situación. Esas son síntomas de que no hemos perdonado. Y entonces José, cuando se encuentra de frente a sus hermanos después de tratarlos ásperamente, entre ellos les dice que va a aprisionar a uno para que vayan por el menor, que es Benjamín. Y entonces en esas idas y vueltas que tienen, ellos dicen, no, ¿qué hicimos? Y se acuerdan de lo que le hicieron a José y empiezan a hablar de él. Enfrente de José empiezan a hablar de él, pero él no sabía, pero les entendía todo lo que estaban diciendo. ¿Qué pasó? Vino el recuerdo de todo lo que pasó, porque empezaron a decir, Rubén, yo les dije que no lo vendieran. Mi intención era sacarlo del pozo y ya cuando regresé ya no estaba, ¿no? Empiezan entre ellos a discutir, pero a recordar lo que le habían hecho a José. Ese recuerdo, él vino otra vez, ese niño indefenso de 17 años. Que había sido vendido por sus propios hermanos. Vino el recuerdo con dolor, porque él no había perdonado. Y entonces, ¿qué vino? Dice que no aguantó, dice mejor salió porque ya sabía que las lágrimas venían y se fue a llorar. Vamos a ver Génesis 45 del 1 al 8. Después de varias idas y vueltas y de que mantuvo un poco más de tiempo oculta su identidad ante sus hermanos, cuando regresan sus hermanos con Benjamín, él ya no puede contenerse más. Y vamos a leer estos versículos que son muy importantes. Génesis 45 del 1 al 8 dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Imagínense.
Dice llorar a gritos. No sé si alguna vez has llorado así. Pero uno de verdad solo llora así, a gritos, porque es como un clamor que viene desde adentro cuando sacas todo el dolor. Es como uno se estaba aguantando, pero llegó un punto en donde ese dolor fue de, tiene que salir. Y dice que imagínense, hasta la casa de Faraón se escuchó, ¿no? Dice, oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Pues imagínense esa escena. José, un hombre de 40 años, sus hermanos eran mucho más grandes que él, y él estaba ahí llorando como un niño, delante de ellos. Porque sabes, el proceso de perdón requiere que tú saques todo el dolor que llevas dentro. Y ahorita voy a profundizar más sobre eso. Dice el 3, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os peséis de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. En lugar de buscar venganza, José decidió, y quiero bien que recuerdes esto, decidió, porque el perdón es una decisión. José decidió perdonar a sus hermanos y utilizar la oportunidad para reconciliarse con ellos. José no había olvidado. José recordó todo lo que sus hermanos hicieron en contra de él, pero decidió no aferrarse a la amargura y el rencor. Durante 20 años había tenido en esa prisión invisible José a sus hermanos. Y en ese momento fue cuando él saca el dolor y él dice, ¿saben qué? Lo suelto. No se preocupen, no se pongan tristes, porque yo entiendo que hubo un propósito mayor y que aunque ustedes desearon mal para mí, Dios tornó todo para bien. Y ahora entiendo que para preservarles la vida a ustedes, Dios me trajo a este lugar. Iglesia, llorar es una parte importante en el proceso de perdón. Sé que apenas me decía una chica, es que tú como que no lloras, o como que no, como que yo lloro por todo y yo veo que tú, o sea, sí lloras, pero no lloras tanto como yo, ¿no? Y yo me quedaba pensando en eso y decía, es que no has visto todo lo que ya lloré, ¿no? O sea, ahorita la Carly que ven, ya lloró lo que tenía que llorar hace mucho tiempo, ¿no? Por todo lo que tuve que soltar. Pero ¿qué pasa cuando nos soltamos? Pues nos vamos echando de a lloraditas pequeñas, ¿no? Así como que hoy me eché una lloradita, mañana otra, pero no terminamos de soltar. Yo quiero dejarles como ejercicio a cada uno de ustedes. No les voy a decir, aquí no vamos a poder hacer una lloradera, porque no, no es la idea. Pero cuando tú llegues a tu casa, cuando estés solo en tu cuarto, descárgate, y qué mejor que llorar en la presencia de Dios. Pero no saques de a poquito, no vayas así como que dosificando el dolor. Sácalo todo, saca todo el dolor. Y miren, a veces hay herramientas que nos ayudan en ese proceso de sacar el dolor. Hay algunas personas que les ha funcionado, que conectan mucho con la música y escriben una canción. Y de esa manera sacan el dolor. Hay otras personas que les gusta escribir y escriben una carta. Y de esa manera sacan el dolor. Hay otras personas que pueden hacer un ejercicio de visualización en donde ven a la otra persona porque saben, puede ser que la persona que te dañó ya ni siquiera viva. Y tú sigues aprisionada a esa persona. No has perdonado a esa persona. En esos casos ayuda a hacer una carta o visualizar que la persona está ahí y decirle todo lo que a lo mejor no pudiste decirle cuando esa persona vivía. Lo que sea, pero hazlo.
Y ora antes de hacerlo. Dile, Señor, ya, no quiero cargar todo este dolor. Es ahora o nunca. Quiero soltar a esa persona, quiero soltar eso que sucedió y que ya no haya más dolor. Ese es el primer paso para que podamos perdonar. A veces traemos tanto dolor acumulado, tanta carga por nuestra falta de perdón, que no nos permite avanzar, porque estamos cargando todo el peso de esa falta de perdón. Dios quiere que avancemos ligeros. Suelta. Dios te dice, suelta todo eso, entrégamelo, entrégame ese dolor que has estado cargando durante años. Ese derecho de vengarte que crees que te corresponde, suéltalo, déjalo en mis manos. ¿Sabes? El perdón de José fue un acto que estuvo profundamente arraigado a su fe en Dios. Y en su comprensión, a mí me encanta esto porque la comprensión que tuvo José es wow. Él entendió que aún los eventos más dolorosos que había pasado en su vida tenían un propósito en Dios. Él reconoció que el mal que sus hermanos tramaron contra él, Dios lo transformó en algo bueno. Él decidió soltar ese resentimiento y entonces eso inclusive abrió el camino para una reconciliación familiar. Ya estoy terminando. Quiero preguntarles, ¿quién es esa persona de tu familia que no has podido perdonar? Y mira, en la vida el perdón es algo que vamos a tener que practicar constantemente. Yo te diría, nada más vamos a perdonar una vez y ya estuvo. Y qué padrísimo que fuera así. Pero ¿qué pasa? No es así. Siempre nos vamos a encontrar personas o siempre va a haber nuevas situaciones que vamos a tener que perdonar. Pero ¿qué pasa? Normalmente las personas, y yo siempre les digo esto, ¿no? Cuando tú no sanas, vas a herir a otros porque no estás sana. Entonces, normalmente si pudiéramos pensar en las personas que nos han lastimado, son personas que a la vez están heridas también. Y entonces alguien herido, en consecuencia, no puede amar si no hiere a otros. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que verlo así, que las personas que están heridas hieren. Y si nosotros también estamos heridos, vamos a hacer lo mismo. Entonces Dios quiere sanar nuestro corazón y en ese proceso de sanidad, ¿qué va a pasar? A lo mejor tú vas a ir avanzando y tú quisieras que mamá, papá, hermanos, cualquier persona de tu familia avanzaran al mismo nivel, ¿cierto? Tú quisieras decir, yo ya te perdoné, avánzale. Pero ¿qué crees? Hay personas que se quedan en el camino, que dicen, pues mira, qué padre que me perdonaste, pero pues qué bueno, ¿no? Yo me quedo aquí, yo no quiero avanzar contigo. Porque, ¿sabes? Cuando vas sanando, quiero que les quede bien claro esto, cuando vas sanando vas avanzando, es como que vas caminando. Imagínate que estás con tu familia en una hilera y entonces tú empiezas a avanzar, porque empiezas a sanar, empiezas a perdonar, empiezas a soltar. Y de repente ves que tus hermanos se quedan atrás, alguien de tu familia se queda atrás y dice, oye, vente, ¿no? Avanza conmigo. Pero ¿qué pasa? La persona sigue con sus heridas porque a la vez no ha perdonado a otras personas que lo hirieron. Y entonces, ¿qué va a pasar? Muy seguramente esas personas te van a volver a lastimar porque no han sanado, porque no están avanzando al mismo nivel que tú. Y esto se los digo, iglesia, porque yo veo aquí personas que vienen sin su familia o que no está toda su familia aquí. Y yo sé que el anhelo de su corazón sería que caminemos al mismo ritmo todos. A mí que cuánto me encantaría, ¿no? Que todos estuviéramos pero sanos y aquí en este nivel espiritual. Pero cada uno llevamos un proceso diferente y también estamos en un proceso diferente con Dios. Y en ese proceso nos vamos a seguir topando con personas que decimos, oye, pero si tú ya vas a la iglesia y mira cómo te comportas, me sigues hablando mal. Miren, apenas ahora que fue el tiempo del ayuno, conocimos a una chica y esa chica nos dijo que su mamá era cristiana. Ella no es cristiana, pero ha acudido a la iglesia y nos empezó a decir, ay no, es que yo estoy muy enojada con mi mamá porque pareciera que cuando va justo el domingo a la iglesia, regresa y nos empieza a todos los hijos así a decir de cosas. O sea,
dice, yo hasta tengo ganas de ir a reclamarle al pastor y decirle, ¿qué le están enseñando a mi mamá ahí? Porque regresa peor. O sea, regresa de un humor que no saben, o sea, todo el mundo empieza a regañar y a decir, o sea, pues si va a la iglesia, ¿qué onda, no? A mí me dio risa, ¿no? Pero dije, eso no debería de ser. Pero justo pasa porque a veces no hemos soltado, no hemos perdonado y seguimos lastimando. Aunque venimos a la iglesia, seguimos lastimando a otros. Sobre todo esto pasa más en familia, ¿no? Entonces, es importante, ¿verdad? Es importante que podamos entender que hay personas que a su vez también han sido heridas y que en consecuencia nos hieren, a veces con intención o a veces sin intención. Hay personas de las que esperaríamos más un trato amable, palabras cálidas, y solo nos hemos encontrado con insultos, con injusticia, con abandono y con indiferencia. Y cuando alguien nos hiere, lo primero que pensamos es, hasta que esa persona no cambie, yo no puedo perdonarlo. ¿Cuántos hemos pensado así? Es que hasta que esa persona no cambie, yo no voy a perdonar. Y de nuevo estamos poniendo la responsabilidad en la otra persona. O hasta que esa persona venga y tenga la iniciativa de pedirme perdón, yo no voy a perdonarla. ¿Y qué pasa? Pues pasan los años, ni la persona viene a buscarnos, ni nosotros a la persona, y entonces, entre más tiempo dejamos pasar, la herida se va inclusive pudriendo, ¿verdad? Hablábamos de eso, no sana, y con el tiempo, ¿saben qué? Se vuelve más difícil también perdonar. Iglesia, cuando tú perdonas, y eso es algo que yo sé que no les va a gustar a nadie, pero es una realidad. Cuando tú perdonas, la persona no necesariamente va a cambiar. Con José y sus hermanos es un ejemplo extraordinario porque vemos a través, si tú lees los capítulos y lees la historia, vemos que realmente sí hubo una transformación en sus hermanos, pero tenemos el ejemplo de David y de Saúl. Saúl nunca cambió. Saúl nunca realmente se arrepintió del mal que le estaba haciendo a David. Pero sin embargo, vemos que David pudo perdonarlo. ¿Qué quiero decirte con esto? A veces perdonamos con la expectativa de que nuestro perdón va a hacer cambiar a la persona. Pero ¿qué crees? No es así. Lo que sí te puedo asegurar así 100% es que cuando tú perdonas, quien va a cambiar eres tú. No te puedo asegurar que la otra persona va a cambiar. Puede haber un 50-50 de probabilidad, ¿no? O a veces menos, de que cambie con tu perdón. Pero si no cambia, no lo haces por eso, sino lo haces por ti. Cuando tú perdonas, hay un proceso que inicia de transformación en tu corazón. Algo en ti cambia. Ya recuerdas lo que sucedió y no causa dolor. Ahora puedes ver a la persona de una manera diferente. Ya no desde el resentimiento, sino inclusive desde el amor y la misericordia de Dios. Ahora bien, quiero terminar con este paréntesis. Existen casos donde no necesariamente se podrá dar una reconciliación en la relación, y eso es importante porque es algo que se ha enseñado mal a lo largo de la iglesia, de los tiempos en la iglesia. Que a veces pensamos que el perdón tiene que venir acompañado sí o sí de la reconciliación. ¿Qué te quiero decir con eso? Que si a lo mejor yo estoy peleada con mi mamá y a lo mejor ella me hizo algo y yo la perdono, entonces necesariamente tengo que volver a tener una relación con ella. No es así. Y ya sé que me están viendo así como de, ¿qué estás diciendo? Se los voy a explicar. Hay personas que constantemente te van a estar lastimando. Personas que constantemente te van a tomar la medida y van a decir, ay, yo ya sé que Magda, cada que se la hago me perdona. Pues es mi mamá, ¿cómo no me va a perdonar? O no, yo ya sé que haga lo que haga, mi hermano siempre me va a perdonar lo que haga. Hay personas que son así, que son calculadoras porque están heridas. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú, pues obviamente hoy, ¿no? Te motivaste, escuchaste el tema del perdón, contactas a la persona, oye, mira, quiero que volvamos a hablar como antes. Y entonces, ay, pero ¿qué crees? ¿Qué crees? Fíjate que me falta dinero para completar, para mi renta. ¿Qué onda? Pues préstame, ¿no?
Y es una situación a lo mejor que tú decías, ¡ay, ya me había librado de eso y otra vez vuelvo a lo mismo! Perdonar no significa necesariamente, iglesia, que haya un restablecimiento de la relación. A veces Dios nos dirige y nos hace ver que hay personas o hay relaciones que es mejor tener de lejitos. ¿Por qué? Porque nos hacen daño. Y en el momento en el que a lo mejor tú, con una buena intención, te acercas a la persona, restableces la relación, perdonas, esa persona va a volver a lastimarte, tal vez peor que antes. Eso lo podemos ver en el ejemplo de David y Saúl. Llegó un punto donde la vida de David corría riesgo, estando con Saúl. Y tuvo que tomar una decisión. ¿Cuál fue esa decisión? Vámonos. Porque si me quedo aquí, este cuate me va a matar. Porque ya era una intención así, directa contra él. Hay personas que son como Saúl en tu vida. Sí, tienes que perdonar, pero en ese proceso de perdón tenemos que tomar distancia. Porque también es importante, iglesia, que tú puedas proteger tu corazón. Porque hay personas que simplemente no tienen ninguna intención de cambiar, porque también están heridas, pero no hacen nada por sanar. Y en esos casos, entonces, sí, perdona, pero la relación ya no va a volver a ser la misma. Y ojo, estoy hablando de familia, estoy hablando de amistades, estoy hablando de relaciones amorosas. Así es. A veces es momento de tomar distancia y eso también es perdonar. Quizás hay alguien aquí que deba de tomar la iniciativa en buscar a una persona que hace años dejaron de estar en contacto. Y hoy Dios te está diciendo, ¿verdad? El Espíritu Santo está así, hablándote al corazón y diciendo, hey, necesitas buscar a esa persona. A lo mejor estabas esperando esa confirmación, pues ya llegó. Que decías, ¿no? O sea, ¿hace cuánto tiempo que...? No, pero bueno, después la busco, después le mando mensaje, después la voy a visitar. Y ahora es el momento en el que Dios está diciendo, hey, hoy llegó el momento. Tienes que perdonar, tienes que ser libre. También hay personas que necesitan tener esa plática que tanto han pospuesto con su familia y tener un tiempo de restauración. Ponte de pie. Y quiero cerrar con esto, que es muy importante. Miren, a veces es muy triste que viviendo en la misma casa nos hemos dado cuenta que a veces no tenemos pláticas profundas. No conocemos a nuestros hijos, no conocemos a nuestra pareja, no conocemos a nuestros padres. Y es como de, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos esos tiempos de sentarnos a la mesa? Porque miren, hay familias que inclusive en su cultura familiar no tienen esa práctica de sentarse a la mesa. Algo muy bonito que nosotros hemos implementado es que en todos los cumpleaños nos sentamos a la mesa, ya sea de un restaurante o de la casa, y siempre todos nos damos una palabra, ¿no? O sea, en lugar a lo mejor de regalarnos una cartita, tenemos ese momento de darnos una palabra de agradecimiento, palabras bonitas, palabras de afirmación. Y no saben cómo sanan esos momentos. ¿Cuántos de nosotros realmente tenemos ese tiempo con nuestra familia? Ese tiempo para sentarnos y escuchar, un tiempo realmente de calidad, para amar a la otra persona. Hemos hablado de los lenguajes del amor. Y yo no sé si tú ya hiciste ese test que mandé hace muchos meses, ¿no? Para que supieras cuál es el lenguaje del amor de tu familia. Pero es algo bien importante, porque a veces no sabemos cómo amar a otros. Y sabes, en esas pláticas profundas que podamos tener entre familia, a veces nos damos cuenta que hay cosas en donde quizás lastimamos a alguien y no nos dimos cuenta, porque eso también pasa, ¿no? Lastimamos a alguien y la otra persona es de, pero es que tú me hiciste esto y desde ahí como que ya no te puedo ver igual y vivimos en la misma casa, pero yo sigo teniendo esto en mi corazón. Y a lo mejor tú ni en cuenta que habías hecho algo mal, pero esos tiempos ayudan mucho a que tú puedas sanar, a que pueda haber esa reconciliación, ese perdón. No vivamos, iglesia, relaciones superficiales. Dios quiere que vayamos más allá. Si te tienes a lo mejor que tomar un tiempo para irte a tomar un café con alguien de tu familia, miren, yo siempre les sugiero mucho esto. Salgamos del ambiente de casa
El ambiente donde a veces hay gritos, donde a veces hay desacuerdos, donde a veces ya nos peleamos por cualquier cosa. Salgamos de eso. Invítale un helado a alguien de tu familia con quien necesitas tener una plática. No tiene que ser algo necesariamente llevarlo a un restaurante lujoso, sino es una plática sencilla de ir y tomar un helado, ir y caminar al parque, pero tener un tiempo realmente para decir, abrir el corazón y preguntarle, oye, ¿cómo te sientes? No he tenido tiempo tal vez para escucharte, perdóname, a lo mejor he estado trabajando mucho, pero aquí estoy, quiero escucharte. Y de verdad que esas pláticas sanan demasiado. No esperemos a que venga una situación difícil y que entonces ya tengamos que correr a tener estas pláticas, ¿no? Hoy es el tiempo, Dios está poniendo este tiempo para que tú puedas tener nuevamente esa cercanía, esa relación con tu familia. Y no solo con tu familia, también puede ser con alguien, con alguna amistad que digas, hace mucho tiempo que nos distanciamos, y tal vez puede ser una buena oportunidad de esta época para volver a contactar a esa persona que sabías que era de bendición para ti. Tú sabes qué es lo que Dios te ha hablado hoy. Cierra tus ojos y tal vez vas a tener que tomar un tiempo para en la semana venir a Dios y sacar todo ese dolor que sientes. Pero Dios nos ayuda. Yo sé que hoy el Espíritu Santo ha estado hablando a tu corazón, ha puesto el nombre de una persona, ha traído el recuerdo de una situación. Y es momento de que tú tomes acción. El perdón no es algo que viene así, mágicamente. Es una decisión. Decide soltar. Decide dejar en manos de Dios la justicia y confiar en que Él va a obrar. Si esa persona ha hablado mal de ti, se ha encargado a lo mejor de poner cosas en contra de ti, tú déjalo en manos de Dios. Él va a obrar justicia porque es un Dios justo y Él es tu Padre. Pero ya no pelees más, ya no te claves en esos deseos de venganza. Suelta a esa persona, suelta esa situación. Él quiere hacerte libre. Y que ya no haya ese dolor que te limita a seguir avanzando en tu crecimiento. Recuerda que el perdón es algo necesario para que podamos sanar esas heridas que siguen abiertas. No pases esta época con tristeza, con nostalgia, con dolor. También puedes ver a tu lado, al frente, atrás tuyo, a las personas que Dios ha añadido en este año a tu vida. Y ellos son tu familia también. Dios ha añadido personas a tu vida, amistades, personas que nunca te imaginaste conocer y que Dios ha puesto. No estás solo. Señor, gracias, te damos por tu palabra, gracias porque tú nos hablas hoy a lo profundo, y aunque es un tema a lo mejor difícil de escuchar, que a lo mejor nos incomoda, que a lo mejor hace que se reavive el dolor en nuestro corazón, hoy tú nos recuerdas la importancia de perdonar, y qué mejor que hacerlo antes de que se termine este año 2024. No queremos, Señor, seguir cargando con el mismo rencor, el mismo resentimiento al siguiente año. Queremos ser libres, Señor. Queremos ser verdaderamente libres. Que tú seas, Señor, quitando todo ese dolor que viene desde lo más profundo. Que cuando pasamos por ese lugar, que cuando nos recuerdan el nombre de esa persona, viene nuevamente ese dolor. Yo ruego, Espíritu Santo, en esta hora, que tú seas trayendo esa convicción de perdón. Que, Señor, así como tú nos has perdonado, así podamos perdonar a otros. Que podamos de una vez por todas quitarnos esas cadenas que nos han aprisionado a otros y ser libres.
para avanzar hacia lo que tú tienes, para confiar en tu propósito. Dios, sabemos que hay muchas situaciones de dolor que hemos vivido cada uno de nosotros. Pero Dios, confiamos que así como con José, tú usaste todas esas situaciones aún para preservar la vida de aquellos que le desearon mal. Así también, Señor, tú vas a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Tu propósito es más grande. Confiamos, Señor, en que aún todas las situaciones difíciles, Señor, que hemos vivido, tal vez provocadas aparentemente por otra persona, tú las tornas para bien en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a perdonar. Ayúdanos a soltar. Ayúdanos a tener un corazón como el tuyo, Jesús, que aún estando en la cruz, pediste al Padre que perdonaras a esas personas que sin ningún temor estaban echando suertes sobre sus ropas. Señor, ayúdanos.